Buen día, estimado licenciado y compañeros presentes. El grupo toca exponer NIC 34, Información Financiera Intermedia, del párrafo 26 al 46, conformado por Douglas Flores, Jonathan Vázquez, Melvin Franco, Wilmer González, Dura Sagastume y Carlos Emilio. La información a revelar en los estados financieros anuales. Si en una estimación presentada en los estados financieros intermedios presentada en un anterior es modificada y representa un alto grado de materialidad, se debe de explicar en una nota a los estados financieros el motivo del cambio de la estimación del estado financiero intermedio. Esto quiere decir de que si yo presento un estado financiero intermedio con una estimación, pero en el siguiente periodo que yo presento, la estimación sufre una variación, ya sea aumento o disminución en las cantidades contables, esto se debe de explicar en una nota a los estados financieros el motivo de por qué la disminución o el aumento de esa cantidad en la estimación que se ha presentado en el periodo anterior. Tenemos las políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual, las mismas políticas contables que aplican sus estados financieros anuales. Esto nos da a entender de que la entidad no debe de cambiar sus políticas anuales y adaptarlas a las políticas de presentación de información financiera intermedia. Todas las políticas se deben de realizar las mismas que cuando presenta información financiera anual. La frecuencia con que la entidad presente la información no debe afectar a la medición de las cifras contables anuales. Estas políticas, como se van a realizar las mismas anuales, no debería de cambiar el saldo entre la información intermedia con la información anual. Siguiendo con el tema de reconocimiento y medición, políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual, el hecho de exigir que la entidad aplique las mismas políticas contables en los estados financieros intermedios y en los estados financieros anuales puede llevar a la conclusión aparente de que las mediciones intermedias se realizaron como que si cada periodo intermedio permaneciera aislado, es decir, como que se tratara de un periodo contable independiente. Al asegurar que la frecuencia de la información procedente de la entidad no afectará a la medición de sus cifras anuales, la NIC 34 en el párrafo 28 hace énfasis de que se está efectuando el reconocimiento de que el periodo intermedio es parte de un periodo contable anual más largo. Las mediciones desde el último cierre anual hasta la fecha del periodo intermedio pueden implicar la revisión de los importes de ciertas partidas, según se presentará en los periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual. Sin embargo, las políticas para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos en los periodos intermedios son los mismos que las utilizadas en los estados financieros anuales. Podemos dar algunos ejemplos. Dentro del inciso A podemos mencionar que las políticas para el reconocimiento y medición de las pérdidas por depreciación de inventarios, por reestructuraciones o por deterioro en el valor de otros activos en el periodo intermedio son los mismos que la entidad seguiría si preparase únicamente los estados financieros anuales. Sin embargo, si tales partidas de gasto se reconocieran y midieran en un periodo intermedio y los cambios en las estimaciones se reconocieran en otro posterior dentro del mismo periodo anual, la estimación original sería corregida dentro del periodo posterior. Dentro del inciso B podemos dar un ejemplo de que un costo que no cumpliera la definición de activo al final de un determinado periodo contable intermedio no tendría por qué ser diferido, colocándolo en el estado de situación financiera. Continuando con la exposición, el inciso C del párrafo 30 de la NIC 34 hace mención que en el caso de los gastos por impuestos sobre ganancia que se deben reconocer en el estado financiero intermedio parcial, en este caso se deben reconocer en base a las estimaciones que ya se tienen bajo las políticas que se manejan, ¿verdad? Estas se realizarán mediante el tipo positivo del medio ponderado y en el caso hubiera cambio de estas mismas políticas deben de ajustarse acorde a la información que se presentará al final del periodo, ¿verdad? O la presentación del estado financiero anual. El párrafo 31 hace mención en este caso del marco conceptual para la información financiera, el cual es la piedra angular, como indica la norma, de la información que se presentará en los estados financieros. Esto aplica también a los estados financieros intermedios, ¿verdad? O
parciales, el cual también deben de cumplir con la información, el cual en las características cualitativas deben presentar lo que son la relevancia y la representación fiel, ¿verdad? En lo que respecta a la relevancia, es el valor predictivo y el valor confirmativo, ¿verdad? De los saldos que se presentarán en los balances intermedios. Pasa lo mismo con la representación fiel, ¿verdad? Los balances intermedios también deben presentar lo que es la información completa, neutral y alrededor. También debe, en este caso, cumplir con las características esenciales que son la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y compulsividad de los mismos estados financieros, ¿verdad? Para su correcta interpretación. También hace el párrafo 32, Dani, hace mención de que los costes que por su naturaleza no cumplieran las condiciones para ser activados en las fechas de los estados financieros anuales, también no serán en este caso activados o presentados prácticamente en estados financieros parciales que la entidad también en este caso presente, ¿verdad? O lo que están informando durante el periodo. Pasa algo similar con los pasivos. Si la información intermedia que optamos se presentará por parte de la entidad existiera una obligación en el momento exacto, igual sucederá en este caso la presentación, ¿verdad? La presentación al igual que como se presenta al final de un periodo, o en el caso de los estados financieros anuales, ¿verdad? En el párrafo 33, Dani hace mención en este caso de los ingresos, ¿verdad? Ordinarios y los gastos. Si en este caso la entrada del flujo efectivo, ¿verdad? La fluctuación de estos ya se realizó, estos deben ser presentados, ¿verdad? También en lo que es la información financiera que la entidad presenta, ¿verdad? Ya que el marco conceptual en este caso indica que se debe reconocer el ingreso ordinario al momento de la transacción y conforme se presente así se operará la presentación. En dado caso, si no se ha hecho la salida o el ingreso, tanto el gasto como el ingreso ordinario, esta no se representará en la información intermedia o los estados financieros intermedios que la entidad presenta. Continuando con la norma internacional de contabilidad, dice que una entidad puede medir sus activos, pasivos, ingresos y gastos y flujos de efectivos durante un periodo, ya sea semestral, trimestral o anualmente. También la entidad deberá de revelar sus estados financieros periódicamente, así como en la ley 35 especifica que un estado de situación financiera debe ser periódicamente y ser comparado de un periodo a otro periodo. Igual debe de prepararlo sus cuentas de pérdidas y ganancias, o sea, el estado de resultados. También debe ser periódicos y condensados y siempre ser comparado de un periodo a otro periodo. También especifica también un estado de ingresos y gastos que se refiere a la NIC 36, que debe ser también preparado y presentado trimestralmente. De acuerdo, también deben ser consolidados ya sea al finalizar el periodo. También especifica que tiene que condensar su estado de flujo de efectivo al final del periodo. Gracias. Ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica u ocasionalmente. La norma nos menciona que los ingresos de actividades ordinarias que se reciben estacional, cíclica u ocasionalmente dentro de un periodo anual no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia si tal anticipación o aplazamiento fuesen apropiados al final del periodo anual. Es decir, que los ingresos de actividades ordinarias que nosotros no tengamos de forma frecuente, es decir, mes a mes, como ingresos por ventas, no podemos anticiparlos nosotros en el reporte intermedio que vayamos a generar. Ejemplos que nos menciona la norma de este tipo de ingresos serían dividendos, regalías o subvenciones especiales. A diferencia de los ingresos, la norma nos indica sobre los gastos incurridos de manera no uniforme, o sea, de la misma forma que los ingresos,
de forma esporádica a lo largo del periodo. Y nos dice que los costos en los que no se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo serán objeto de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios si y solo si fuera apropiado anticipar, diferir tales tipos de costos al final del periodo contable anual. Es decir, por ejemplo, si hacemos una evaluación de inventario y entre el costo, el valor neto de realización y este fuera menor, entonces nosotros tendríamos que reconocer en ese estado financiero intermedio la pérdida por el deterioro de valor de nuestro activo, de nuestro inventario, y reconocer en el balance lo que es la cuenta regularizadora de activo. Entonces, en este caso, nosotros sí tenemos que anticipar en nuestro estado financiero intermedio dicho movimiento, dicho gasto incurrido, a diferencia de lo que dice la norma de los ingresos. Los ingresos no podemos anticiparlos, sin embargo, los gastos, dependiendo la naturaleza, como el caso que mencioné, sí podemos anticiparlos. Siguiendo con el uso de estimaciones, los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable y que revela en ellos de forma apropiada toda la información financiera significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o la rentabilidad de la entidad. En el ejemplo y el uso de las estimaciones tenemos que, si bien las mediciones tanto de los informes anuales como de los intermedios están frecuentemente basados en estimaciones totalmente razonables, la preparación de informes financieros intermedios requiere hacer mayor uso de los métodos de estimación que en los informes financieros anuales. Es decir, que nosotros en las estimaciones que estaríamos haciendo tenemos que ser lo más exacto posible. Tenemos que son las existencias, que puede ser que no sea necesario aplicar todos los procedimientos de toma de inventarios y las valuaciones. Puede ser suficiente hacer estimaciones a fechas intermedias basándose en los márgenes de venta. Y también podemos hacerla en la clasificación de activos y pasivos. Se puede hacer una investigación más completa para clasificar los activos y pasivos como corrientes y no corrientes a fin de cada año, como por ejemplo lo hacemos ya en la clasificación de pasivo corriente a no corriente. Una pequeña nota: cualquier cambio en política contable distinto una de aquellos cuyo régimen transitorio haya sido especificado por una nueva NIF se reflejará mediante uno de los dos siguientes procedimientos. Y dos periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios. ¿Qué es un periodo contable intermedio? Se denomina información financiera intermedia a todo el conjunto de información financiera, todos los estados financieros, ya sean completos o condensados, que se refiera a un periodo contable más pequeño. Es decir, un periodo anual tiene 12 meses, el condensado va a tener 3, 4 o 6 meses. ¿Cómo se presentan los estados financieros de periodos intermedios? Los estados financieros de periodos intermedios se pueden emitir mensualmente, trimestralmente, semestralmente o con otros intervalos menores a un año. Se deben presentar de manera uniforme con los del mismo periodo correspondiente al ejemplo anterior, como para propósitos siempre comparativos. Muchas gracias.